Buenas tardes a otro programa de Immersion School. Hoy tengo el placer de compartir el tiempo con Jordi, que trabaja aquí en Silicon Valley por más de 10 años y es un experto en temas de inteligencia artificial, que va a ser el tema que tratemos hoy. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Jordi, por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Entonces, quizás podamos empezar el tema de hoy con ¿qué es ese tema de inteligencia artificial que sé que se viene escuchando por mucho tiempo? ¿En qué ha quedado la cosa? ¿Cómo es este tema de inteligencia artificial? Mira, a mí me gusta empezar con una historia que se remonta al año 68, cuando hicieron 2001, Odisea en el espacio, ¿no? Está ese personaje que se llama HAL 9000, que es un chatbot que controla toda la nave espacial, ¿no? Que es capaz de hablar, es capaz de jugar al ajedrez, mantener toda la nave, es capaz de leer los labios e interpretarlos. Y bueno, el tío es súper malo, no voy a hacer un spoiler, pero al final se carga toda la tripulación. Pero la cosa es que ahí sí se puede ver cómo la gente imaginaba que sería la inteligencia artificial en el 2001. En realidad, lo que teníamos en el 2001 era el clip de Microsoft, ¿te acuerdas? Sí, sí, súper. O sea, un absoluto horror, ¿no? Entonces, eso provocó lo que se llama un invierno de la inteligencia artificial. Eso, lo que sucedió fue pues una serie de desánimos en este espacio, falta de inversión, pocos proyectos en la universidad, y el tema quedó bastante abandonado, pero no completamente. Entonces el concepto de redes neuronales, hubo un grupo que siguió trabajando hasta que no hace mucho apareció un nuevo algoritmo de entrenamiento de redes neuronales que se llama Deep Learning, y eso cambió todo. Lo que hizo ese algoritmo fueron aplicarlo a un juego de estrategia asiático que se llama Go, que hasta en aquel momento ningún software había sido capaz de afrontarlo, de solucionarlo, de jugar bien, y consiguieron ganar al campeón mundial de Go mediante un algoritmo que de hecho lo que funcionaba era a través de estas redes neuronales, ¿no? Y ahí es donde despega el concepto de Machine Learning y donde estamos hoy. Entonces, cuéntanos un poco en qué consiste el Deep Learning, qué es exactamente. Básicamente, Deep Learning es un algoritmo de entrenamiento de redes neuronales. Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente, una red neuronal es una serie de neuronas conectadas. Obviamente, neuronas lo que se llama artificiales, pero es verdad que esas neuronas artificiales están inspiradas por cómo se cree que funcionan las neuronas de verdad. Entonces, nuestro cerebro, obviamente nuestra inteligencia está dentro de nuestro cerebro, ¿no? Pero si tú abres un cerebro y empiezas a ver qué hay dentro, pues no hay nada, solamente hay neuronas. Billones de neuronas, pero realmente están hechos de esas neuronas, que se comunican entre ellas tomando pequeñas decisiones. Entonces, una red neuronal básicamente lo que hace es eso, simula un proceso que está inspirado en cómo las neuronas funcionan en el mundo, ya no solamente en el ser humano, en las personas, sino literalmente todos los animales del planeta usan una estructura neuronal muy similar. ¿Y qué aplicación puede tener entonces el Deep Learning? Bueno, el Deep Learning lo que se descubrió al aplicarlo pues a Go y a otras muchas aplicaciones es que si somos capaces de darle a una red neuronal suficientes ejemplos, mediante el algoritmo de Deep Learning, lo que conseguimos es que la inteligencia, de una manera prácticamente mágica, pues emerja de esas neuronas y sea capaz de tomar decisiones de una manera similar a lo que haría una persona. Esa es la inteligencia artificial. Entonces, en los años 90 se pusieron en boga en aquella época una cosa que llamaban los sistemas expertos. No sé si te sonará a ti, sí. Yo que soy muy viejo, me acuerdo de todo esto. Yo tenía esta asignatura en la universidad. Exactamente, ¿no? Sistemas expertos. ¿En qué consistían los sistemas expertos? Bueno, la idea era
coger un señor experto en algo, un médico, un ingeniero, lo que tú querías reproducir la inteligencia, y que ese señor te fuera dando reglas que él usa en su trabajo, de manera que luego tú, mediante un motor de inferencia, que supongo que también, que como yo lo estudiaste en la universidad, pues encadenarían todas esas reglas para simular la inteligencia de ese experto. Esa era la idea del sistema experto, pero fue un fracaso. Fue un fracaso porque en realidad cualquier sistema complejo, los humanos somos buenos haciéndolo, pero muy malos explicándolo. Entonces, a pesar de que esos expertos sabían pues todas esas normas, en realidad no sabían explicarlo y los sistemas expertos se abandonaron. Con Deep Learning, lo que sucede es, en vez de esperar que alguien le explique al sistema cómo hacer las cosas, lo único que se hace es darle ejemplos, muchos ejemplos, pero básicamente ejemplos, y el sistema lo que hace es aprender en base a esos ejemplos. Y esa es la diferencia clave. En vez de tener que en vez de ir a un experto en jugar Go que te explique cómo juega, al revés, es observando cómo juegan los jugadores expertos y dejar que la máquina aprenda sola. Esa es la idea. Si tuvieras un proyecto, por ejemplo, de Deep Learning, ¿por dónde empezarías? O sea, ¿qué necesitas? O sea, ¿necesitas un montón de datos? ¿Necesitas clasificar esos datos? ¿Qué hace falta? Básicamente, en primer lugar, tengo que tener un problema que yo quiero automatizar. Es decir, decisiones, algoritmos, sistemas que yo tengo en mi organización que hasta un cierto momento lo están haciendo las personas. Por ejemplo, decidir de los currículums que están entrando a quién les vamos a hacer una entrevista o a quién no. O si yo soy una entidad financiera, pues de la gente que está pidiendo préstamos, a quién le doy un préstamo y a quién no. O si yo soy pues una web online de subastas, un determinado usuario que está en la web, ¿qué precio le voy a dar yo a esa persona del producto que yo tengo disponible, ¿no? Esas son preguntas complejas. Entonces lo que yo voy a hacer es ver qué datos tengo, si es que los tengo, donde tenga eso bien formalizado, exactamente todas las situaciones y cuáles fueron las decisiones que se tomaron. Y si soy capaz de hacer eso, tengo esos datos, son muchos datos, y soy capaz de digitalizarlos, ahí tengo un muy buen candidato a proyecto para inteligencia artificial. Entonces, básicamente lo que estás diciendo es que cualquier decisión de negocio donde haya un componente humano se podría llegar a automatizar usando Deep Learning, ¿no? Muchos procesos, pero no cualquier proceso. De hecho, desde que Deep Learning se ha popularizado, y de hecho, pues es una librería open source que cualquiera puede bajarse gratuitamente y utilizar. En realidad, ahora mismo ya sabemos que hay algunos problemas que no pueden solucionarse con Deep Learning. Se ha observado importantes limitaciones a la hora de poner Deep Learning en marcha. Hay un experto que se llama Gary Marcus, que está pues, por aquí pues, hablando, un experto en Deep Learning, que dice, mira, si ahora mismo hubiera una revolución de los robots que vinieran a matarnos a todos, ¿qué tendríamos que hacer para que no nos mataran? Dice, muy sencillo, cierra la puerta. No hay ni un solo robot que sea ni siquiera capaz de abrir una puerta. ¿Por qué? Porque unas puertas se abren así, otras tienen un pomo, otras... Ya no te digo usando las llaves. Entonces, en realidad, la inteligencia, en algunas áreas se ha avanzado muchísimo, pero en áreas como robótica, en áreas como procesamiento de lenguaje natural, los avances, hay mucho más hype, que se dice por aquí, es decir, mucha más exageración de lo que en realidad Deep Learning es capaz de hacer. Entonces, ¿qué consejos le darías, por ejemplo, a un ejecutivo o un emprendedor que quiere aplicar Deep Learning? Que tendría que empezar por lo que tú has dicho hace un momento, ¿no? Pensar qué procesos le gustaría automatizar o cómo crees que sí, podría ser. Básicamente cada caso es particular. Si un problema puede o no puede
solucionarse mediante inteligencia artificial y deep learning es difícil, por no decir imposible, saberlo hasta que te pones y lo intentas. Ahora mismo, tal como está el estado del arte en deep learning, machine learning, inteligencia artificial, es en realidad más un arte que una ciencia. Fíjate, pues parece lógico pensar que si yo tengo un sistema inteligente basado en esas neuronas, cuantas más neuronas tenga el sistema, mejor, ¿no? Y si tengo un sistema pues, que está procesando datos y que está aprendiendo, cuanto más tiempo esté aprendiendo, mejor. Bueno, pues resulta que hay un caso, ¿no? una situación que se llama overfitting, en el que una red neuronal, por exceso de aprendizaje o por exceso de neuronas, puede aprender demasiado. Es decir, lo que hace la red neuronal cuando tiene demasiadas neuronas es aprenderse todos los casos de memoria. Y eso no es inteligencia. Inteligencia es saber generalizar, es saber discriminar qué es lo importante y qué es lo que no. No se trata de aprenderse todo de memoria. Entonces, pues prueba y error. No hay mucha otra manera de hacer un sistema de inteligente pues, con éxito. Imagínate que tienes que hacer un proyecto y has decidido que qué proceso de negocio quieres automatizar o quieres aplicar deep learning. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Tendrías que contratar ingenieros de data science o al final acaban trabajando con otras compañías? ¿O qué consejos les darías para ejecutar un proyecto así? Yo creo que en el mundo empresarial ha habido una evolución. Hace unos años pues, se hablaba del data warehouse. Más tarde empezó hablándose de big data, para referirse un poco a lo mismo. Si se ha seguido esa evolución, si mi compañía está hoy en día aprovechándose de ese big data, si tengo mis sistemas que tienen un buen sistema de data warehouse, el paso siguiente, el paso natural es decir, bueno, ¿qué hago yo con todos esos datos? ¿Qué decisiones tomo? ¿Qué historial de datos tengo? Y ahí tengo todos los ingredientes para un proceso de sistema de inteligencia artificial de éxito. Sí, yo creo que viene un poco en el sentido, por ejemplo, cuando ya empiezas a tener big data, ya tienes ingenieros de datos y al final tienes que procesar esos volúmenes de información y lo que puedes hacer en cierta manera es filtrar esa información para dárselo a un sistema de machine learning para que sirva para el propósito que quieras. Correcto. Tengo los datos, tengo que encontrar una manera de representar esos datos que le vaya bien a machine learning, porque no todos los datos les van bien, ¿no? Otros casos en los que machine learning hasta hoy ha estado fracasando es en tema de conducción automática, ¿no? o de vehículos autónomos. Hoy no hay vehículos autónomos. Los habrá un día seguro, pero hoy no. Pues porque es complicado. Entonces, simplemente el primer intento que se hizo con Deep Learning es tener una cámara conectada a la carretera, grabando horas de conducción de una persona de verdad, y un sistema de Deep Learning aprendiendo cómo ponía el usuario, el conductor, el volante, basándose en esas imágenes. No funcionó. Simplemente el Deep Learning no llegó a ninguna conclusión. Con lo cual, ya hay que empezar a procesar esa información, esos datos, ese vídeo, hay que empezar a procesarlo antes de usar Deep Learning. ¿Cómo ves el futuro de inteligencia artificial en unos años? Bueno, yo, en primer lugar, que me dedico a esto, ¿no? Y nuestra empresa pues trabaja en este espacio de inteligencia artificial, lo primero que espero es que este hype, ¿no? estas sobrepromesas no vayan a conducir a un nuevo invierno de la inteligencia artificial, ¿no? Porque es una película que ha pasado antes, es decir, tú ves en prensa, ¿no? Hay un artículo que decía, no sé quién ha fabricado ya una mano que es capaz de solucionar el cubo Rubik en menos de no sé cuántos minutos usando Machine Learning.
Entonces dices, bueno, espera un momento. En primer lugar, esa robot que soluciona el cubo Rubik's lo hace usando un algoritmo que tiene más de 30 años. Es decir, el cubo Rubik's está más que solucionado. Deep Learning no es el que solucionó el problema de cómo se hace el cubo Rubik's. Deep Learning intenta manejar la mano. La segunda cosa es que esas imágenes que enseñan el cubo Rubik's tiene dentro, está forrado de detectores Bluetooth para que la mano sepa dónde están las cosas. Y tercero, que el 80% de las veces el cubo Rubik's acaba cayendo al suelo. Eso no lo cuentan, pero eso en realidad es lo que está pasando. Entonces la imagen que sale en prensa es una exageración intentando buscar pues la espectacularidad, ¿no? y la lectura fácil o poder captar pues digamos el público que le gustan ese tipo de cosas, ¿no? Lo que entiendo es que quizás para procesos de decisión y más relacionado con lo que llaman data science, machine learning, quizás está más preparado, pero para otras cosas como tú hablas más relacionados con robótica o hardware, es como que todavía le falta mucho camino, ¿no? Le falta muchísimo. Al final, Go, que es donde empezó todo, es un juego muy complejo. Cada movimiento que yo puedo hacer explota exponencialmente. De hecho, hay más movimientos posibles en un juego de Go que átomos en la galaxia. O sea, es un número enorme que no se puede hacer a mano, pero aún así es un sistema cerrado. Es decir, yo muevo una ficha o no la muevo. Es un sistema muy bien procesable para una máquina. Coger un coche y salir pues en el downtown de San Francisco, ahí lo que te puedes encontrar, eso que lo aprende una máquina es muy complicado. Sí, donde digamos que necesitas una situación que esté en cierta manera controlada ahora mismo. Porque si sales a la ciudad no sabes si se te va a saltar un homeless o si cualquier cosa va a pasar o un gato va a saltar, Correcto, no sé. correcto. Entonces esos factores externos no están considerados. Correcto. Y al final se habla de la inteligencia artificial como un sistema que es capaz, se espera que sea capaz de reproducir la inteligencia humana. En realidad, alguien que puede hoy cruzar San Francisco de punta a punta sin que le pase nada y sobrevivir, pues un gato o un perro puede hacerlo. No necesitas un humano. La inteligencia artificial es simplemente la inteligencia que cualquier animal razonable, un caballo, es capaz de hacerlo. Estuve en una presentación de la persona que lleva el tema de self-drive, de vehículos autónomos en Uber. Dije, mira, aquí lo que queremos recuperar es lo que existía en el siglo XIX, que es que pues un señor se iba a la tasca del pueblo, pues bebía sus vinos y tal, acababa completamente borracho, se subía al caballo y el caballo le devolvía, era el caballo el que le devolvía y le llevaba a casa, ¿no? Eso es lo que queremos, que tengamos el caballo, no hace falta que sea inteligencia humana. Claro. Pues muy interesante. Creo que hemos aprendido hoy mucho sobre inteligencia artificial. Me alegro. Jordi, si te quieren contactar, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Por LinkedIn? Pues Jordi Torras, con A, en LinkedIn me van a encontrar y tengo muchísimas conexiones porque acepto todas las conexiones. Siempre que tengan una foto. O sea, que si tiene una foto, la persona que quiere conectar conmigo, yo sin problema le acepto la conexión. Pues muchísimas gracias, Jordi, por tu tiempo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.